Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora. Hoy os traigo las novedades del mes de octubre. ¿Se encuentra bien? Sí, muy contento de estar aquí. ¿Os habéis fijado que he cambiado la intro? A ver si os gustan estas movidas. Es que como todo el mundo tiene intro, pues dicho pues yo también. Me lo he currado muchísimo. Y vamos a empezar por Duerme Vela, que nos va a traer la segunda parte de la trilogía de Tesalia, que se llama Los Reyes Filósofos, de Joe Walton. Va a salir el 2 de octubre, está traducido por Blanca Rodríguez, va a tener 400 páginas y va a costar 24,90. El día 2 de octubre, Siren Books nos va a traer Mala Hierba, que es la primera parte de La Flor de Garland. Es de Andrea Arroyo del Campo y va a costar 17,90 la sinopsis. Vamos allá. Garland es un reino invadido por un hombre tan cruel y despiadado que ni sus propios soldados se atreven a mirarlo a la cara. La única esperanza del pueblo es la Flor de Garland, pero esa flor murió hace años, cuando el tirano usurpó el trono y convirtió a Anahi, antigua princesa de Garland, en el verdugo de su pueblo. Ante la única oportunidad que tiene de huir de un futuro bajo el yugo del dictador, Anahi escapa del palacio, pero lejos de irse a otro reino donde nadie la pueda conocer, acaba uniéndose a los rebeldes que quieren derrocar al reino del terror que asola Garland, matar al nuevo rey y sobre todo a su princesa traidora, aquella a la que todos conocen como Mala Hierba. Seguimos con el día 2 y ahora vamos con Hydra, que nos va a traer Marcada por las estrellas, de Rossini Coxi, que es principio de saga y que, según pone aquí, tienen derechos para convertirla en serie los de Disney Plus. Aviso. Va a costar 18,50 y va a tener un total de 432 páginas. Y la traducción es de Cristina Zuil. Os leo. Maya es víctima de una maldición. Una profecía dice que cuando se case se desatarán la muerte y la destrucción, lo que ha provocado que en el reino de su padre le miren con rechazo y miedo. Satisfecha en seguir una senda más centrada en logros académicos, su mundo se viene abajo cuando su padre, el Rajá, pacta un matrimonio de conveniencia para apaciguar revueltas. Maya se convertirá en la reina de Acaran al casarse con un apuesto joven llamado Amar. Pero Acaran tiene muchos secretos, puertas cerradas, jardines de cristal, un árbol que tiene recuerdos en lugar de frutos. Maya no tardará en descubrir que su vida corre peligro y deberá resolver un antiguo enigma sobre almas reencarnadas si quiere salvarse. Y ahora nos vamos con el día 3 y con Puck, que nos va a traer El beso de las nocturnas, de Kate J. Armstrong, que costará 20,90, tendrá 512 páginas. La traducción es de José Montserrat Vicent. No sé de cuántos libros, pero esto es primero. Os leo. En un nuevo y deslumbrante mundo de fantasía, lleno de secretos e intrigas políticas, la magia de las mujeres está prohibida, pero 4 chicas con poderes inusuales tendrán la oportunidad de cambiarlo todo. Las Nightbirds son el secreto mejor guardado de Sinta, chicas con una magia única y poderosa que pueden compartir con un solo beso. Algunos matarían por poseerlas. La iglesia, en cambio, acabaría con ellas, pero al estar protegidas por las grandes casas, las Nightbirds son tesoros bien guardados, como las Nightbirds de esta temporada, Matilda, Aisa y Sayer. Pasaron todas las noches otorgando sus dones a los clientes que mejor pagan. Y una vez termina la temporada, se espera que cada una se case con un señor de las grandes casas y se convierta en madre de las próximas generaciones de Nightbird, antes de que sus poderes desaparezcan. Pero cuando se ven en el centro de un esquema político que amenaza no solo sus secretos, sino también sus propias vidas, su futuro de repente se vuelve incierto. Cuando descubren que hay otra chica como ellas, que su magia es capaz de mucho más de lo que creían, ven el sistema de Nightbird como lo que es, una jaula de oro. Ahora deberán tomar una decisión, seguir siendo aves en cautiverio o tomar control para construir la ciudad que osó cortarles las alas. Seguimos con Puck, con el mismo día, que nos va a traer La canción del fiordo, de Julia de la Fuente Migallón, que de ella me he leído Heredera de Plata y me gustó muchísimo. Va a costar 17 euros y va a tener 384 páginas. Os leo. Dinamarca, siglo XIX. El amor de adolescencia de Victoria Hornstein se marchó para convertirse en el príncipe heredero de la corona. Ahora ha regresado.
justo cuando ella se ve obligada a prometerse con el nuevo capitán del ducado para salvar a su familia de la ruina. Pero, ¿y si uno de los dos estuviese relacionado con las repentinas desapariciones que están teniendo lugar y que parecen señalarla a ella? Porque cuando la bruma se levanta, las viejas leyendas que hablan de un linaje maldito y criaturas féricas parecen más vivas que nunca y el corazón confundido de Victoria ya no sabe en quién confiar. Retelling de La Reina de las Nieves. ¡Ay, que me encanta! Y seguimos con Martínez Roca, que el día 4 nos va a traer Killingwood Academy, de Duna Alba, que por cierto también me he leído una trilogía de Duna Alba que me gustó mucho, sobre todo el primer libro de esa trilogía que me encantó. Va a costar 17,90, va a tener un total de 704 páginas, o sea, está muy bien. Y os leo. La vida de Sofía comienza a tambalearse cuando su padre decide casarse con una desconocida y enviarla a un internado elitista que retrasará su entrada a la universidad. Puede que para el resto del mundo estudiar tras los muros de Killingwood Academy sea un sueño, pero para ella es una pesadilla de la que solo desea despertar. No tiene intenciones de dejarse seducir por los impresionantes edificios victorianos ni por sus jardines de colores imposibles. Todo lo que rodea la inmensa abadía irlandesa parece sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, Killingwood Academy no es una institución común. Tanto profesores como alumnos llevan años guardando secretos que, si salieran a la luz, despertarían una fuerza imposible de controlar. ¿Qué harías si descubrieras que eres la llave que iniciará el apocalipsis? Sofía está a punto de averiguarlo. Ya no solo eso, pues también está en peligro de caer rendida ante los encantos de Noah. Y seguimos con Planeta, que nos va a traer la sexta parte de la serie Crave, y creo que ya es su final, creo, que se llama Éxtasis. Y aprovecho para decir que van a sacar en tamaño bolsillo, lo va a traer Bucket, la tercera parte de la serie Crave en formato bolsillo, que yo lo quiero. A ver si todos lo sacan en formato bolsillo y me los voy comprando poco a poco. Pero vamos por el sexto. Va a costar 19,90 y va a tener un total de 768 páginas. Y por cierto, que no he dicho, la traductora es Pura Lizard y Roser Granell. Y vamos con Plaza James, que nos va a traer Casa de Sal y Lágrimas, de Erin A. Gray, que va a costar 19,85, va a tener un total de 400 páginas y está traducido por Carlos Abreu Fetter. De mía, no sé qué he dicho peor, si el nombre de ella o la del traductor, lo siento. Y esto sí es una primera parte. Os leo. Anna Light vive una vida privilegiada en su mansión de Hyde frente al mar con sus hermanas, sus padres y su madrastra. Una vez fueron 12, pero la soledad reina en los majestuosos salones ahora que las vidas de 4 de los jóvenes han llegado a su fin. Cada muerte fue más trágica que la anterior y en los pueblos de alrededor corren rumores de que la familia está maldecida por los dioses. Acosado por una serie de visiones, Anna Light comienza a sospechar que las muertes no fueron accidentales. Desde hace tiempo sus hermanas se escabullen cada noche para asistir a deslumbrantes fiestas bailando hasta el amanecer con sus vestidos de seda. Anna Light no está segura de intentar detenerlas o unirse a ellas en sus encuentros prohibidos, porque ¿quién o qué está en realidad bailando con ellas? Y cuando Anna Light conoce a un misterioso desconocido que guarda sus propios secretos, sus sospechas se convierten en una carrera para revelar la oscuridad que ha caído sobre su familia, antes de convertirse en su próxima víctima. Vale, no dice nada, pero yo creo que sí, que esto es un retelling de las 12 princesas. Está claro. Seguimos con Hydra, que el día 9 de octubre nos va a traer la quinta parte de Vampire Academy, que se llama Vínculo de Espíritu, de Rachel Mead, traducido por Cereza de Sauria. Va a costar 19 euros y va a tener un total de 480 páginas. Seguimos con Puck, que nos va a traer el día 10 de octubre, Rivales Divinos, de Rebecca Ross, que también es primera parte de lo que sea. Va a costar 17,50, va a tener 448 páginas y la traducción de Raúl Rubiales Muñoz de León. Os leo. Después de siglos de sueño, los dioses vuelven a la guerra, pero Iris Winnow,
Una joven de 18 años solo quiere mantener unida a su familia. Su madre es adicta y su hermano ha desaparecido de las líneas de combate. La mejor opción que tiene es ganar la promoción de columnista del Hot Gazette. Para combatir sus preocupaciones, Iris le escribe cartas a su hermano y las coloca debajo de la puerta de su armario, donde desaparecen hasta caer en manos de Roman Kidd, su frío y apuesto rival en el periódico. Cuando le responde a Iris de forma anónima, los dos forjan una conexión que seguirá a Iris hasta el frente de batalla por su hermano, por el destino de la humanidad y por el amor. Y el mismo día también nos va a traer La casa de Marion, de J.L. o algo así. Va a costar 18,50, va a tener 512 páginas. Os leo. Entierra tu secreto o muere por él. Quill tiene 17 años y ha pasado toda la vida huyendo. Ella y su madre han huido de ciudad en ciudad para ocultar la magia mortal que corre por las venas de Quill, hasta que alguien descubre su oscuro secreto. Para esconderse del asesino que le está persiguiendo y para mantener a su madre fuera del peligro, Quill ingresa a regañadientes como debutante en la Orden, una sociedad de élites sociales llena de magia que nunca supo de su existencia. Si logra pasar los 3 ritos de iniciación y dominar la forma de magia adecuada, podrá enterrar su magia prohibida para siempre. Si la atrapan, la matarán. Pero convertirse en la debutante perfecta es mucho más difícil de lo que Quill imaginaba, sobre todo cuando en las tutorías no es lo único que sucede con Jordan, su mentor taciturno y asesino en formación. Cuando Quill descubre las atrocidades que la Orden es capaz de hacer para defender su riqueza y poder, se ve obligada a tomar una decisión: aceptar la magia oscura de la que ha estado huyendo toda su vida o arriesgarse a perderlo todo y a todos los que ha llegado a querer. Aún así, teme que el monstruo más formidable al que tendrá que enfrentarse sea el que está en su interior. Y seguimos con Jennifer Armentrout, que Titania nos va a traer La sombra más ardiente. Es la segunda parte de la trilogía Origen. Va a costar 19,90 y va a tener 512 páginas. Y también va a salir este mismo mes, pero el día 17, la tercera parte, La noche más brillante, que va a costar 21,50, ¿en serio? Y va a tener 576 páginas. Por cierto, la traducción es de Carvajal Lara, María Palma y Rodríguez López. Y ahora nos vamos a una segunda parte de la trilogía del hambre de los dioses, que se llama Hermanos de sangre, de John Wayne. En la primera teníamos un estupendo dragón y ahora tenemos un estupendo lobo gigantesco. Le tengo muchas ganas yo a estos libros porque las portadas me tienen enamoradita. Va a costar 21,95 y va a tener 640 páginas. El traductor es Simón Saito. Y seguimos con Hydra, que el día 16 de octubre nos va a traer Para el lobo, de Hannah Witten. Y la traducción de mano de Roberto Martínez. Va a costar 19 euros, va a tener 480 páginas y os leo. La primera hija es para el trono, la segunda hija es para el lobo. Esta oscura novela de fantasía romántica nos cuenta la historia de una joven que va a ser sacrificada al misterioso lobo del bosque para salvar su reino. Pero no todas las leyendas son ciertas y el lobo no es el único peligro que acecha en el bosque salvaje. La primera hija, la primogénita, está destinada a heredar el trono y Redaris, como nació después de su hermana, está condenada. Van a sacrificarla al lobo del bosque. Pero en el fondo Redaris casi está aliviada. Atormentada por un peligroso poder que no puede controlar, al menos sabe que en el bosque salvaje no podrá hacerles daño a sus seres queridos, otra vez. Sin embargo, las leyendas mienten. El lobo es un hombre, no un monstruo. Su magia es una oportunidad, no una maldición. Y si no aprende a usarla, los antiguos dioses devorarán no solo el bosque salvaje, sino el mundo entero. Además, es autoconclusiva, me llama muchísimo. Y seguimos con Umbriel, que nos va a traer La luna del cazador, otra que me llama poderosamente. Escrito por Fernando Alcalá Suárez y Georgia Costa Villaro, o sea, de Costa Alcalá. Va a costar 18 euros, va a tener 512 páginas y os leo. En el centro de Willow Derry de rehabilitación a través de las artes. Un reloj no marca las horas, un espejo está eternamente empañado, una cabeza de ciervo parece demasiado viva, un cuadro no siempre muestra lo mismo. Alguien está huyendo, alguien es culpable, alguien está desesperado, alguien es inocente, alguien busca venganza. Los 5 han escuchado el grito de la Banshee,
Uno morirá cuando alcance su cenit la luna del cazador. Y seguimos con Umbriel, con el mismo día, con el día 17, que creo que no lo he dicho antes, que nos va a traer el libro de las sombras, de Jordi Ribolleda. Va a costar 19,50, va a tener 416 páginas y os leo. Hay sangre en todas y cada una de estas páginas. Cada una podría ser una hermana, un hermano o un amigo. ¿Puede siquiera imaginar tanta sangre, señor Strauss? La vida de Edgar Strauss no es tal y como la imaginaba antes de mudarse a Edimburgo. Escapando de un pasado que lo atormentaba, se ve atrapado entre un trabajo que no le apasiona y un máster en escritura creativa que no parece llevar a ninguna parte, hasta que entra en escena el apuesto y dolorosamente rico Alec Druis, con su piel pálida, sus ojos enigmáticos y esa voz que podría hacer que hasta las paredes se derrumbasen. Por un instante todo parece demasiado bueno para ser cierto, y quizá lo sea. Porque cuando Alec desaparece sin dejar rastro, Edgar se ve inmerso en un mundo que no debería existir, un universo de brujas, vampiros y monstruos, un mundo de sombras que debajo del nuestro se ha mantenido separado por un fino velo que durante siglos ha permanecido inmóvil, pero que alberga fuerza más allá de toda comprensión, fuerzas que amenazan por romper un orden que muchos han luchado por conservar. El equilibrio entre el mundo de los humanos y el universo mágico nunca estará tan cerca de romperse. Seguimos con Umbriel, que nos va a traer, esto es un melocotonazo, ya lo digo, nos va a traer Aurora Rising, de J. Christoph y Amit Kaufman. Va a costar 19,50, va a tener 448 páginas. Esto sí que es una primera parte. La traductora es Tatiana Marco Marín. Y os leo. Es el año 2380 y los cadetes de último curso de la Academia Aurora van a recibir su primera misión. El estudiante estrella Taylor Jones está listo para reclutar al escuadrón, pero su propio heroísmo ridículo hace que tenga que conformarse con los despojos que ningún otro estudiante de la academia querría aceptar. Una diplomática petulante con cinturón negro en sarcasmo, un científico sociópata aficionada a disparar a sus compañeros de habitación, el genio de la tecnología más beligerante de toda la galaxia, un guerrero alienígena con problemas para controlar su ira, un piloto que, por si os lo estáis preguntando, no siente nada por Taylor, nada en absoluto. Además, el escuadrón de Taylor ni siquiera es su mayor problema. Esa sería Aurora J. Lynn O'Malley, la chica que acaba de rescatar del espacio interdimensional, atrapada en un sueño criogénico durante 2 siglos. Auri es una chica al margen del tiempo y fuera de lugar. Sin embargo, podría ser el catalizador de una guerra que lleva gestándose millones de años y el escuadrón de perdedores, casos disciplinarios e inadaptados de Taylor podría ser la última esperanza de toda la galaxia. Que no cunda el pánico. Por cierto, tengo que añadir que a mí esta portada no me gusta. A mí me gustaba la original. Sé que esta tiene como más cositas, pero a mí me gustaba la otra, porque me gusta el dibujante de la otra portada, ¿vale? Y me gusta más. Ya está. Sé que no tiene importancia, pero yo lo digo porque es lo que siento. Oh, Dios mío, y ahora vamos, me lo tengo que pillar. El día 17 de octubre, Umbriel nos va a traer Asesina de Diosas, de Hannah Kanner, que por cierto es primera parte. Va a costar 19 euros, va a tener 352 páginas y os leo. No eres bienvenida aquí, asesina de dioses. La familia de Kisen fue asesinada por los fanáticos de un dios de fuego. Ahora se gana la vida matando dioses y lo disfruta, hasta que encuentra un dios al que no puede matar. Skedi, un dios de las mentiras piadosas, que de alguna manera se ha unido a un joven noble y ambos están huyendo de asesinos desconocidos. Junto a un caballero desilusionado en una misión secreta deberán viajar a la ciudad en ruinas de Blenraden, donde reside el último de los dioses salvajes para que cada uno le pida un favor. Perseguidos por demonios y en medio de una creciente guerra civil, todos se enfrentan a un juicio final. Algo se está pudriendo en el corazón de su mundo y solo ellos pueden detenerlo. Es que me encanta la portada, ¿vale? Seguimos por Puck, que el 17 de octubre nos va a traer Una perdición de ruina y furia, primera parte de la nueva saga de la autora de Sangre y cenizas, Jennifer Armentrout. Otra de la Armentrout, pero 3 libros. En este mes 3 libros. Y en el anterior también había unos cuantos. Bueno, pues eso. Va a costar 18,50, va a tener 512 páginas. La traducción es de Eva González Rosales y os leo. Ella vive gracias a su intuición. Él se alimenta de su placer.
Hace mucho tiempo los dioses destruyeron el mundo y solo 9 ciudades se salvaron, separadas por vastas tierras salvajes, repletas de monstruos y peligros inimaginables. Cada ciudad ahora está gobernada por un guardián, la realeza que se alimenta del placer de los mortales. Nacida con una intuición que nunca le ha fallado, Calista sabe que sus talentos son muy valiosos para aquellos sedientos de poder, por lo que vive escondida como cortesana del barón de Archwood, a cambio de su protección. Ella le otorga información. Cuando su intención la lleva a salvar a un príncipe viajero que se encuentra en serios problemas, su voz interior resplandece con una advertencia y una promesa. Por ahora el hombre le traerá alegría, pero un día será su perdición. Cuando el varón se interesa por el príncipe viajero y el príncipe se interesa por Calista, ella se convierte en la compañera temporal del príncipe. Pero en la ciudad se está gestando una rebelión y caballeros y monstruos en todas las puertas de la ciudad y un príncipe deseoso en su cama. Puede que la intuición no sea suficiente para mantenerla a salvo. Calista deberá tomar una decisión. Seguir su intuición hacia la seguridad o seguir su corazón hacia la perdición. Me encanta la sinopsis, ha sido muy buena. Este es otro que me llama muchísimo. Almas encadenadas, de Marta Cuchelo. Lo va a traer Planeta con Martínez Roca. Va a costar 17,90 y va a tener un total de 624 páginas. Es gordito. Os leo, por cierto, me encanta la portada. Un ángel con un monstruo dentro, un demonio enviado para matarla. ¿Qué pasará si se enamoraran? Riona tiene la vida perfecta en Madrid. A sus 17 años asiste a un instituto de élite donde su única preocupación es aprobar y divertirse con sus amigas. Pero su vida no siempre fue tan simple. Hace años, ella y su madre huyeron de Irlanda tras la misteriosa muerte de su padre y no han mirado atrás desde entonces. Sin embargo, su pasado regresa para atormentarla cuando en mitad de la ola de asesinatos que asola la ciudad, un chico de pelo negro y una mirada azul repleta de ira intenta acabar con ella. Riona descubre que los seres como él suponen el peligro del que huyó su madre. Son demonios que codician su alma y lo han enviado a él, a Ian, para apoderarse de la suya. Lo que ninguno sabe es que sus destinos están entrelazados, aunque sean enemigos mortales atrapados en una guerra entre ángeles y demonios. ¿Qué ocurrirá cuando Ian se sienta tentado por ella? ¿Y cuando descubran que los están manipulando? Todo se complica aún más en el momento en el que el poder que habita en Riona comienza a despertar y amenaza con destrozarlo todo, incluso a ella misma. Y seguimos con Planeta también, con el sello Minotauro, que nos va a traer un librazo maravilloso que se llama Cómo vender una casa encantada, de Grady Hendrix. Y ya sabéis que yo amo a este señor. Va a costar 19,95, va a tener 440 páginas y está traducido por Pilar de la Peña Minguel. Os leo. Cuando Lois se entera de que sus padres han muerto, teme volver a casa. No quiere dejar a su pequeña con su ex y volar a Charleston. No quiere enfrentarse al domicilio familiar, donde se amontonan los restos de la vida académica de su padre y de la constante obsesión de su madre por los títeres y los muñecos. No quiere aprender a vivir sin las dos personas que mejor la han conocido y más la han querido del mundo entero. Sobre todo, no quiere tener que lidiar con su hermano, Mark, que nunca ha salido de Charleston. Es incapaz de conservar un empleo y no lleva bien el éxito de Lois. Por desgracia, ella lo necesita, porque para vender esa casa va a hacer falta algo más que una manita de pintura y retirar los recuerdos de toda una vida. Pero hay casas que no se dejan vender, y la de Lois y Mark tienen otros planes para ellos dos. Y seguimos con una tercera parte y fin de la saga, que es la tercera parte de La Era de los Huesos, que se llama La Canción del Mañana, de Samantha Shannon. Lo va a traer Roca, lo traduce Jorge Rizzo Tortuero. Va a costar 20,90 y va a tener un total de 400 páginas. Y seguimos por el día 19 de octubre, que también Roca nos va a traer la tercera parte de Vampiria, La Corte de los Huracanes, de Víctor Dixon, y traducido por Patricia Orts. Va a costar 19,90 y va a tener un total de 480 páginas. ¡Qué portadas más bonitas tienen, por favor! Seguimos con Nocturna y una segunda parte, que el día, creo que también el 19, nos van a traer la segunda parte de La Paseaespejos, que se llama Los desaparecidos del claro de luna, de Cristel Dados, traducido por J.E. Salgar. Va a costar 20 euros y seguimos con otra tercera parte. El 25 de octubre, Destino nos va a traer La cadena de espinas,
la tercera parte de Las últimas horas. Portada más bonita, ¿se puede ser esto más bonito? Va a costar 18,95 y va a tener 688 páginas. Y llegamos al final de la mano de Hydra, que el 30 de octubre nos va a traer La noche de la bruja, de Beth Revis y Sarah Rush, que es la primera parte de Bruja y Cazador. Va a costar 19 euros, va a tener 480 páginas y la traducción es de Javier Fernández Egea. Os leo. Fritzi es una bruja. Como única superviviente de un brutal ataque de su aquelarre, está decidida a hacer que los ¿qué es esto? Bueno, que ellos, los fanáticos cazadores de brujas, paguen por lo que han hecho. Otto es un exagerador, pero esa es solo su tapadera. Años atrás, los cazadores de brujas quemaron viva a su madre, hostias, y desde entonces está planeando su venganza. Cuando los caminos de Fritzi y Otto inesperadamente se cruzan, hay cierta desconfianza, pero forjan una tregua momentánea para hacer frente a un enemigo común y se encaminan a la salvaje y misteriosa Selva Negra. Allí saldrán a la luz inesperados secretos, nuevos peligros y conspiraciones mágicas. Con sus vidas en juego, rodeados de sangrientos que acabarán con ellos si tienen el más mínimo desliz. Fritzi y Otto descubrirán que empieza a aflorar entre ellos la magia más poderosa de todas. Y yo me la puedo imaginar. Y hasta aquí. Muchas gracias por... Es que ya, de tanto leer, te juro que ahora tengo la cabeza destrozada. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar suscritos y por darle a like. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!